dándole toda la gloria, toda la honra, el poder y el honor a nuestro Dios. Tú mereces, Señor, que tu pueblo engrandezca una voz tu nombre. Merecedor nuestro Dios de toda la alabanza, iglesia. Vamos a cantar a una voz. Todos juntos, iglesia. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Amén, Señor. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Amén, Señor. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. Amén, Señor. La ley de nuestro Dios es perfecta. Amén, amén. Su testimonio alegra el corazón. Todos juntos. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Amén, Señor. Solo en ti se alegra nuestra alma y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Al merecedor de toda gloria, una voz, iglesia. Tú mereces toda gloria, toda honra y honor. Solo tú eres digno de adoración. Amén, Señor. Los cielos cuentan de tu gloria, el firmamento de tu obra. Por toda la tierra salió tu voz. La ley de nuestro Dios es perfecta. Amén, así es. Su testimonio alegra el corazón. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Vamos, iglesia. Y solo en ti me alegraré. Amén, Señor. Y solo en ti me gozaré. Sí, Señor. En ti me regocijaré, mi buen Jesús. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Todos juntos. Y solo en ti me alegraré, y solo en ti me gozaré, en ti me regocijaré, mi buen Jesús. Mi buen Jesús, en ti nos alegramos. Tú has puesto gozo en nuestro corazón y hoy sentimos la plenitud en ti, Señor, porque tú lo llenas todo, Dios. En ti estamos completos, en ti estamos seguros y por eso podemos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Amén, iglesia. Amén. Nuestro buen Jesús, al cual servimos con todo nuestro corazón. Honra y alabanza es a su nombre. Amén. Hoy venimos, Señor, con un corazón alegre, lleno de regocijo, Señor, ante tu presencia. Te serviré con alegría, mi
te serviré con alegría, mi buen Señor. Yo vengo a tu presencia con regocijo, reconocer que Él es Dios, Él nos hizo, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Amén, Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Alaben y bendigan aún a su nombre, porque para siempre es su misericordia. Entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Alaben y bendigan aún a su nombre, porque para siempre es su misericordia. Hoy entramos a tu presencia, Señor, con alabanza y con acciones de gracia. Has sido muy bondadoso para con cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, que queremos servirte. A una voz, iglesia. Te serviré con alegría, mi buen Señor. Yo vengo a tu presencia. ¿Cómo vienes, iglesia? Con regocijo, reconocer que Él es Dios, Él nos hizo, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Te serviremos, Señor. Te serviré con alegría, mi buen Señor. Yo vengo a tu presencia con regocijo, reconocer que Él es Dios, Él nos hizo, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Alaben y bendigan aún a su nombre, porque para siempre es su misericordia. Amén, Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Alaben y bendigan aún a su nombre, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos en esta noche queremos decirle a nuestro Dios: hoy, Señor, vengo a tu presencia con alabanza, con acciones de gracia, Señor, y por eso hoy quiero decirte que te serviré de todo mi corazón? Amén, iglesia. Amén, Señor. Aleluya. Amén, te serviremos. Amén, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra. ¿Por qué no cierras sus ojos ahí por un momento? Y dígale: Señor, te serviré. Te serviré, Señor, porque tú eres digno, Señor, porque, Señor, tú tienes derecho sobre mí, derecho de creación y de salvación, Señor. ¿Cómo no servirte? Si nos has escogido, Señor, como ovejas para tu prado, Señor. Te serviremos, Señor. Declaramos, Señor, en esta tarde, Señor, conforme a tu palabra, que tú eres fiel. Que aunque, Señor, somos infieles, tú permaneces fiel por siempre. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fiel
fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Tu palabra dice, Señor, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Dígale, Señor, te amo. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. De tu Señor. Tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, Señor. Fiel es tu verdad. Fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, Señor. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Gracias, Señor. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, Señor, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación
eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Dígale con todo su corazón, te amo, servirte. Y servirte es el honor Más alto, tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. De tu Señor. Al gozo de tu Señor, entra siervo fiel. El gozo de tu Señor. Iglesia, entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Te alabamos, Señor. Nos gozamos en ti. Nos gozamos en ti. Sí, Señor. Solo podemos imaginar, Señor, ese tiempo que estaremos cara a cara juntamente contigo, Señor. Si permanecemos fieles. Qué maravilloso, Señor, qué hermoso escuchar de tus propios labios mencionar nuestro nombre. Siervo, sierva fiel. Has sido tan fiel aún en los momentos difíciles. Entra al gozo de tu Señor. Señor, queremos escuchar esa dulce voz en esa eternidad contigo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gloria y honra, porque precisamente hemos venido para que nos capacites conforme a tu palabra, Señor, para poder permanecer fiel todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas. Recibe toda gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Hoy vamos a comenzar con un tema que es una pregunta. Bueno, les traemos saludos de las casas de oración en el Bajío, donde el Señor nos permite servir, de Casa de Oración León, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Celaya, Irapuato, todas esas zonas. Saben que estamos por acá y pues reciban de verdad un cordial saludo, abrazo de sus hermanos por aquella zona. Y el día que vayan a Guanajuato, pues vayan, ¿verdad? Allá está. ¿Ah? Y se van a divertir mucho. Está conmigo mi esposa Connie, ahí está bien, ella es Connie, ahí, ¿verdad? Entonces, una pregunta, mis hermanos. ¿Soy un siervo de Dios? Analice la respuesta, porque es muy fácil decir amén. Y vamos a aprender un poco acerca de esta pregunta.
porque quienes reconocemos que por la misericordia y la gracia de Dios fuimos librados de un destino de condenación eterna, ¿sí está seguro de eso? Y esto por medio de la redención en Cristo Jesús. Él pagó, precio muy elevado, su sangre, el rescate de la esclavitud del pecado. Bueno, quienes reconocemos esto, deberíamos también comprender que al haber sido comprados a precio tan alto, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que podamos llegar a tener, a lograr o alcanzar, le pertenece a Él. Y esa es una convicción que tenemos que asimilar. A veces no nos gusta, pero si comprendemos que nuestro destino era de perdición completa, eterna, pues entonces estamos viviendo como por mera gracia, ¿verdad? Y cuando hacemos de la gracia un derecho, ¿sabe qué? Estamos perdidos. Y esto nos lleva a una comprensión más, que quienes hemos sido redimidos, los hijos de Dios, tenemos un llamado a servir. De hecho, no se puede concebir a un redimido de Dios sin servir. Hace rato cantábamos, y dentro de este canto, pues habla de el siervo fiel que entra al gozo de su Señor, ¿verdad? Y lo repetimos varias veces. ¿Usted cree que cuando el Señor le diga a cada uno de nosotros, bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, fue porque usted estuvo sirviendo en la congregación? Si eso fuera, entonces nada más entrarían los que estudien en algún ministerio, y no es así. Entonces tenemos que entender que desde el momento de nuestro nacimiento fuimos investidos con un servicio, con un ministerio. El primero, el de la reconciliación. Y ese está escrito en 2 de Corintios 5:17. Usted se sabe este versículo incluso de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Y siempre nos quedamos ahí porque se oye bien. Y es muy agradable, y sí es cierto. Pero vamos al 18. Dice, y todo esto, o sea, esta salvación tan grande, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuándo nos la dio? En el momento que nacimos de nuevo. Mire, no se necesita ser un erudito de la Escritura para predicar las buenas nuevas de salvación. Lo que se necesita es fe. Lo que se necesita es convicción y gratitud. Y ya lo demás viene solo. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos empieza a proveer, nos empieza a crear necesidad de conocimiento de la palabra, nos confronta, nos exhorta, y bueno, empezamos a crecer. Empezamos a tener más capacidades para predicar el Evangelio. Pero el solo hecho que usted viva como un verdadero santo del Señor, lo convierte en un siervo de Dios. Porque se convierte usted en un evangelio viviente. Hubo quien dijo en alguna ocasión, predica todos los días. Y si acaso puedes hablar, habla. ¿Sí sabe lo que le estoy diciendo? Que tu vida sea el evangelio viviente. ¿De qué te sirve ser un gran evangelista con un gran conocimiento bíblico si tu vida vive todo lo contrario? Ahí solamente en lugar de convertirnos en bendición podemos ser hasta tropiezo. Imagínate a alguien que diga, y me estás hablando de santidad, de justicia, de amor, de obediencia, ¿y así vives? Mejor me quedo como estoy. ¿A quién no le ha pasado? Cuando somos llamados a servir en la congregación, ya lo tenemos que tomar como yo le llamo como un plus. Porque de entrada somos siervos todos, gracia sobre gracia. Y esto ya se debe ejercer siempre conforme al orden del Señor. En el servicio congregacional, en el servicio a Dios, mis hermanos, no caben las buenas intenciones. No cabe el condicionamiento. O sea, bueno, yo sirvo siempre y cuando
¿Sí sabe de esas personas, esos hermanitos que nada más quieren servir donde quieren, donde les da la gana o donde se les acomoda o donde los están viendo para lucirse, ¿verdad? Entonces, no caben las buenas intenciones, los condicionamientos, las habilidades ni los recursos. ¿Por qué? Porque las habilidades y los recursos también le pertenecen a Dios. Ignorar este proceso en la formación de un creyente, de un discípulo, pues por eso es muy fácil poner a veces a servir a quienes no han alcanzado la suficiente madurez. Y eso crea un problema dentro de la iglesia. No un neófito para que no caiga en tentación ni lazo de Satanás. ¿Qué es un neófito? Un nuevo en la fe. A veces se quiere considerar como alguien que no sabe. No. Un neófito es alguien que acaba de llegar y no por sus buenas intenciones va a servir, tiene que ser preparado. ¿Por qué? Porque cuando no hay madurez, cuando no hay convicciones, es muy fácil creer que puedo hacer valer las habilidades y la lógica con la que me llegué yo a desarrollar a lo largo de mi vida secular. Y no es de esa manera como le voy a servir a Dios. No es a mi manera, es a su manera. Porque Dios demanda de sus siervos, pues, sus propias características. Por eso el Señor está formando en nosotros el carácter de su Hijo Jesús. Muy diferentes al perfil que definieron las actividades que alguien desarrolló de su vida secular o la forma de vida que normó sus decisiones en el mundo. Muy diferente. Pero cuando un verdadero discípulo es llamado a servir, entonces sí sabe que va a ser de acuerdo al modelo de Dios, con el carácter que el Espíritu va formando en el corazón de quien le ama. ¿Usted ama al Señor? Y sé que lo iba a decir. Entonces usted necesita hacer evidente este amor. ¿Con qué? Con obediencia. Con una pasión especial que el Señor mismo va a poner en su corazón porque usted le ama. De ahí la importancia de conocer todo lo que espera del siervo que desea consagrar toda su alma, toda su fuerza, toda su mente, todo su corazón al servicio de Jesús y su iglesia. Una entrega incondicional en la cual estamos convencidos delante de quién estamos. ¿Se acuerda cuando Moisés estuvo frente a la zarza ardiente y se acercó temerosamente y hasta con una vara, con su cayado estaba y no se quemaba? ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor? Moisés, Moisés. Y pues Moisés así, heme aquí, Señor, quítate el calzado. Fue lo primero que le dijo, porque la tierra, el lugar donde estás es santo. Ahora que usted es hijo de Dios, es un santo, que ha sido apartado por Dios, apartado para Dios, apartado del mundo y apartado para lo que Dios quiera. De tal manera que esas son las demandas que el Señor está haciéndonos a cada uno de los que queremos servirle. Entendiendo que desde el momento que Dios nos llama, sabe la condición de cada uno de nosotros. O sea, Él sabe de dónde venimos, sabe nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, en todo sentido, físico, moral, material, espiritual. No hay nada que Él se le pueda esconder. Por eso la importancia de reconocer en Cristo las características principales del servicio, como la humildad, el amor, mismas que son las que un siervo debe exhibir. Y esto para cumplir el propósito de hacer evidente el amor de Dios hacia los que están viendo nuestra forma de vivir. Si nosotros no somos esos embajadores, esos servidores que exponemos a aquel que estamos nosotros representando, entonces estamos haciendo las cosas quizás de la manera como pensamos y creemos, pero no de la manera como Dios lo está esperando de nosotros. De ahí de estar convencidos que nuestro carácter debe ser equiparable al del Señor Jesucristo, haciendo evidentes todo aquello que Él hizo evidente: obediencia, sujeción,
su amor sacrificial, siempre confiando en el respaldo del Padre. El mismo Señor dijo, yo no hago las cosas por mí mismo, yo hago lo que el Padre me envió a hacer. ¿Esto en dónde nos deja a nosotros? Pues en el plano de la obediencia, de estar expectantes a lo que el Señor nos está demandando, porque el Señor no tiene límites para ninguno, mis hermanos. De hecho, nosotros somos los que sí nos limitamos cuando no entendemos que no es nuestro servicio, no es nuestro ministerio, no va a ser en nuestras fuerzas, con nuestros talentos, con nuestros dones. Sin embargo, siempre habrá quien trate de, por un lado, tratar de establecer condiciones, o por otra parte, poner pretextos para no cumplir con el llamado que Dios le ha hecho. Así como hay algunos que tratan de hacer de más, hay otros que tratan de no hacer nada. Y eso desequilibra el crecimiento de la iglesia, porque todos, si bien no somos importantes, sí somos necesarios. Y nosotros somos los que nos limitamos. Es del hombre limitarse delante de Dios. Mire, por ejemplo, hablando de Moisés, cuando Moisés puso toda esa serie de pretextos para no servir, cuando le dijo, tú vas a ser llamado, tú vas a ir a mi pueblo, tú lo vas a sacar de la esclavitud, ¿qué hizo Moisés? Sí, Señor, inmediatamente, dime qué voy a hacer. No, lo primero que hizo fue poner pretextos, desde no me van a creer, hasta decir que soy tartamudo. O sea, todo lo puso, ¿verdad? Sin embargo, después de este diálogo donde el Señor hizo milagros, hizo maravillas, convirtiendo el cayado en una serpiente, haciendo que su mano se pusiera llena de lepra. Bueno, después de todo esto, todavía Moisés seguía insistiendo en no querer ir, hasta que le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Pues con eso yo haré mis maravillas. O sea, eso es lo que el Señor siempre nos va a preguntar. ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que yo he puesto en ti? ¿Qué es lo que tú tienes de mi parte? Pues que yo nada más tengo esto, Señor. Pues con eso. Mire, delante del Señor no hay servicio pequeño. No hay ofrenda pequeña. Todo el Señor lo recibe. A Gedeón, por ejemplo, le dijo, varón esforzado y valiente, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Y qué hace Gedeón? Señor, soy el más pequeño de la familia más pequeña. Él se extrañó que le dijera esforzado y valiente, pues estaba temeroso en una cueva, estaba en el lagar limpiando trigo. ¿Sabe qué significaba eso? Que estaba en el lugar equivocado haciendo las tareas equivocadas, porque el lagar era para guardar el vino, el mosto. Pero por temor a que se lo robaran los madianitas, estaban haciendo incluso las cosas fuera de orden. Finalmente el Señor le dice, ¿acaso no soy yo quien te está enviando? ¿A qué quiero llevar? ¿A qué quiero llegar? Que cada uno de ellos ponía sus propias motivaciones o las causas o los pretextos para no servir, porque se sentían insuficientes. Ahora, imagine alguno de ellos poniendo por encima sus intereses o sus temores antes de responder al llamado de Dios, porque finalmente lo hicieron. El ejemplo principal lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien se despojó de toda su divinidad y fue su negación, su humildad, su obediencia, lo que fundamentó la salvación de la humanidad. Y siempre bajo un orden. El Señor enfatizó siempre el amor que el Padre tuvo para con la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyese no se perdiera. El Señor les dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. O sea, el énfasis de Jesús fue el amor. Entonces, ¿cómo te puedes identificar principalmente como un verdadero discípulo del Señor, un siervo de Dios,
si no lo haces amando y sirviendo como Él lo hizo, o sea, de la manera como Él se entregó. El Señor desde el principio dejó establecidos estos principios de servicio. En el momento, por ejemplo, ya resucitado, el contexto en Juan 21:15, vaya buscando esa enseñanza, esa escritura, pero el contexto es que el Señor ya ha sido resucitado. Él está en la playa, tiene ahí una fogata, una hoguera, tiene unos peces. Sus discípulos lo ven de lejos. Pedro se echa al agua, desesperado, y acuérdense que Pedro era un poco impulsivo. Llegan todos delante de Jesús. Estoy pues haciendo rápida la historia, ustedes la conocen. Y en el versículo 15 de Juan 21, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le dijo me amas más que estos? Porque hacía unos cuantas horas, un día, ¿qué había hecho Pedro diciendo cuando el Señor dijo que tendría que ir a la muerte? Dice, muchos de ustedes tropezarán conmigo, muchos de ustedes me van a negar. Él dijo, yo jamás te negaré, aún a la propia muerte, aún a la cárcel iré contigo. O sea, ¿y los demás cómo se quedaron? Pero ahora le dice, ¿me amas más que estos? Y le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. La palabra que usa el Señor aquí es la palabra cuando le pregunta ¿me amas? Es la palabra ágape. O sea, ¿me amas como yo te amo? Y Pedro responde con la palabra fratello. Sí Señor, así como yo nada más te quiero. La segunda vez le dice Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Vuelve a usar la palabra ágape. Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te fratello. O sea, que solo te quiero. Ya Pedro no se está poniendo al nivel del amor de Cristo. Finalmente la tercera vez le dice, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? ¿Pero por qué se entristece? Porque ahora Jesús le dice, entonces Pedro, ¿me fratelas? O sea, ¿solo me quieres? Él se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que solo te puedo querer de esa manera. Bueno, las tres ocasiones el Señor le dice, apacienta mis ovejas. No importa que solamente me quieras así de poquito. No importa que no tengas todo el amor que yo tengo. Pero con eso que me amas, ¿qué tienes que hacer? Apacentar a mis corderos. Lo mismo que le dijo a Moisés. Entonces necesitamos meditar con honestidad, así con lo que tenemos, así con lo que somos. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? A mí me gusta mucho transmitir el mensaje de tal manera que lo hagamos personal para que lo practiquemos. De igual manera como amas a Dios, amas a tus semejantes, amas a tu familia, amas a tu iglesia, así como Dios nos lo está demandando, porque si llegas a reconocer que no es así, entonces habrá que hacer un alto para fortalecer nuestra relación primeramente con Dios, entender el verdadero fundamento de nuestra fe, y eso nos va a llevar al carácter del Señor. Nos va a llevar a entender el primer gran mandamiento. Amarás al Señor sobre todas las cosas, y el segundo, similar a ese, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando el orden de Dios se establece en el corazón del siervo, del creyente, no va a haber ningún impedimento para servirle. No va a haber ningún impedimento para que tú puedas servirle a tus hermanos, a la iglesia, a las personas que están a tu alrededor, a tu entorno inmediato, porque en el momento que tú les estás mostrando a Jesucristo, ya les estás sirviendo. ¿Qué sucederá cuando todos los cristianos, los congregantes de una iglesia local, tengan ese amor por el Señor, por su iglesia, por sus semejantes, por sus consiervos, por sus hermanos, disfrutando el trabajo en unidad, en armonía,
fructificando en un servicio que glorifique al Señor. ¿Saben qué va a redundar? Esto va a abonar al crecimiento de una iglesia sana, fuerte, madura, no solamente en el conocimiento de Dios, también va a ser un testimonio. El apóstol Pablo expresó en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿De qué habla, mis hermanos? De amor, de armonía, de unidad, de trabajo, de fraternidad, de ser uno. De manera que estar fundamentados en el amor de Dios para alcanzar la unidad de la iglesia o como iglesia definen el carácter del creyente, del siervo, porque entonces están haciendo realmente o están dando realmente la evidencia de que el carácter de Cristo se está formando en cada uno de nosotros. En Mateo 5:3, vaya ahí. Quizás algunos de los conceptos que estoy usando puedan parecer exagerados o duros. ¿Hasta ahorita cree que estoy exagerando algo? No. Bueno, entonces más duros. Vamos a leer lo que conocemos como las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos, perdón. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Normalmente las bienaventuranzas las reconocemos como promesas. La dicha por recibir a causa de estas evidencias. Pero en las bienaventuranzas, mis hermanos, podemos identificar la descripción del carácter de los hijos de Dios, en especial de un siervo. Características necesarias para ser preparados para la obra del ministerio. Secularmente, las grandes empresas, los gobiernos, buscan colaboradores con requisitos muy especiales, características de excelencia, niveles educativos muy altos, una vasta experiencia, carismáticos, alguien capaz de imponerse, de reaccionar ante cualquier presión. Bueno, cuando vemos estos perfiles, los que el mundo busca, a veces estamos buscando trabajo y vemos ahí esos perfiles y decimos, no, pues ese trabajo ¿para quién va a ser? ¿Verdad? Bueno, nos imaginamos que esos perfiles deben ser el estándar para aspirar a un trabajo de alta responsabilidad. Pero al ver el carácter de los hombres en quienes el Señor va a confiar su obra, la obra más grande sobre la tierra, nos vamos a sorprender si lo comparamos con lo que el mundo demanda. Porque el Señor está hablando de personas que podríamos tachar de ingenuas, de débiles, de personalidad apocada. No son de los que toman el poder en su mano, que se abren paso por encima de los demás, no. Estos más bien son infortunados porque son humildes, son vulnerables y son vulnerables al dolor. Dice que ellos lloran. Son mansos, están insatisfechos, sí, pero no por no tener riquezas, poder o deleites, sino porque tienen hambre de sed y de justicia. Aman la rectitud. Por eso son misericordiosos, tienen un corazón limpio y por eso son pacificadores. Están ejercitados en el sufrimiento. Ellos no son verdugos, más bien son víctimas de la crueldad ajena. Son vituperados, son perseguidos, son motivo de burla y de difamación. No obstante, no reaccionan con violencia, no se defienden.
a esos nadie los contrataría para un trabajo importante. Sin embargo, son los que el Señor busca para la obra más grande sobre la tierra. Más que dirigir un país, más que dirigir una gran empresa, porque son los que van a llevar esperanza y buenas noticias a una humanidad perdida que se corrompe cada día más. Debemos entender que vivimos un mundo que se está corrompiendo y que la única esperanza que tiene es Jesús. Entonces toda esa gente, mis hermanos, al tener los ojos puestos en lo que el mundo ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, pues simple y llanamente están perdidos y se siguen hundiendo. Sin embargo, para que sea posible, Dios primero, ¿qué hace? Para que sea posible alcanzar a esa gente, para que sea posible un cambio, el Señor empieza una transformación espiritual. Y eso es a través del nuevo nacimiento. De ahí proveer capacidades, talentos, dones espirituales, formar en ellos el carácter para cumplir su misión. Y eso, mis hermanos, ser llamado a servir a Dios es algo muy especial. De hecho, la Escritura dice que aspirar, servir a Dios, el que aspira servir a Dios, buena cosa desea. ¿Cuántos de quienes están sirviendo o desean hacerlo han considerado la importancia de servir a Jesús y a su iglesia, pero de la manera como el Señor demanda? Porque además de ser un gran privilegio, es algo muy serio, mis hermanos. Es algo sagrado. ¿Sabía usted que el mensaje que Dios ha confiado a su iglesia es un mensaje de dimensión eterna? O sea, es algo muy especial. ¿Cuántos de nosotros nos hemos examinado ante la palabra de Dios en cuanto a las intenciones? Al servir al Señor, al profesar nuestra fe, examinar nuestros anhelos, nuestras expectativas. Alguno ha expresado como el salmista: examíname, Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino perversidad y guíame por el camino eterno. Ese es el Salmo 139, 23, 24. Mire, quien ha considerado que para servir a Dios el modelo es Jesús, tenemos que entender que Él lo que mostró fue una absoluta consagración a obedecer la voluntad del Padre, los mandamientos, el propósito. Algo de lo que vamos a hablar mañana. Y servir a Dios, mis hermanos, nos va a llevar a tomar decisiones radicales, que al primero que van a cambiar va a ser al servidor. El servicio nos cambia. Nosotros no somos los que tenemos que hacer el servicio a nuestra manera. El servicio nos va a cambiar nuestra vida en todo sentido. Porque servir a Dios, estar delante de Dios, cambia la vida de cualquier persona, mis hermanos, cuando somos dóciles. De manera que para quienes fuimos llamados a servir, que somos todos, y decidimos hacerlo, que además a lo mejor no somos todos, y es a lo que los quiero animar, ¿qué queda? La consagración de una vida santa, una renovación constante de la mente, la necesidad de perseverar en la palabra, la decisión de despojarnos de lo vil, de negarnos a los deseos de la carne, con el anhelo de ser cada día una ofrenda de olor grato al Padre. Y esa condición espiritual, esa condición o convicción de vida, debe ser un propósito para todo creyente. Es para todos. Y para quien sirve o pretende hacerlo ya de una manera directa, expresa, pues es una necesidad derivada de sus convicciones. Por eso el servicio no se debe ver ni como un compromiso, ni como una necesidad, ni como una obligación, sino que es algo a lo que el Señor nos ha llamado. Al entender que la razón por la que fuimos integrados al cuerpo de Cristo, después de haber experimentado su gracia, su misericordia, fuimos dejados aquí con un propósito. Mire, cuando una persona
recibe a Cristo, ha nacido de nuevo y fallece, en ese momento, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. ¿Se habrá cumplido el propósito de Dios en esa persona? ¿Qué cree? Sí. Ahora, si se tratara solamente de nacer de nuevo y estar en su presencia, significaría que en el momento en que a usted le predicaban el Evangelio, se arrepintió, y en ese momento usted, cuerda, ya, ¿se cumplió el propósito de Dios en su vida? Si así quiso Dios, sí. Pero si lo dejó, ¿será porque hay un propósito todavía mayor? Exactamente a eso voy. O sea, usted fue salvo no para seguir viviendo igual. Usted es salvo porque el Señor lo dejó aquí con un propósito. Y ese propósito es cumplir la comisión que el Señor confió a su iglesia. Y para lograrlo dotó a sus redimidos de dones espirituales, talentos naturales y múltiples capacidades con el fin de darlos de gracia. Porque le fueron a usted concedidos ¿de qué? De gracia. ¿Dónde los tiene que dar de gracia? En el lugar, en el tiempo y en el espacio que el Señor lo ha establecido, para que usted ahí camine en las obras que de antemano preparó para usted. Lo que dice Efesios 2, del 8 al 10, que nosotros tenemos que caminar en las obras que Dios que ha hecho, preestablecido para que sus santos caminen en ellas. O sea, no son sus obras, son las obras del Señor. Y nosotros lo que hacemos solamente es caminar en esas obras, porque, como dije al principio, no son nuestras intenciones, no son nuestras capacidades, no son nuestras decisiones, sino que es la manera como Dios quiere que cumplamos con nuestro ministerio. ¿Sí se está entendiendo este proceso? Entonces, mis hermanos, con el nuevo nacimiento, nuestra genética espiritual fue transformada. Fuimos regenerados, renovados para cumplir el propósito por el que fuimos llamados. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar al Padre, exaltar a Cristo, predicar el Evangelio y edificar a su iglesia. Dígame otro más. No hay. Sin embargo, vemos creyentes, servidores, pastores, grandes movimientos religiosos cristianos haciendo cualquier cantidad de actividades que no tienen nada que ver con esto, saliéndose del verdadero propósito por el cual somos iglesia. Por tanto, fuimos llamados para dar. Aunque el mundo siempre demanda tomar, sacar el mayor provecho de la vida, pero el Señor nos enseñó que es mejor dar que recibir, de manera que fuimos creados para añadir vida, no para tomar solamente de ella lo que necesitas, porque de eso se encarga Dios. Tú haz las cosas que el Señor te demanda y Él se va a encargar de tus cosas. Y por eso lo primero que establece el Señor en nuestra vida es orden. Un orden espiritual, un orden moral, que va a traer consigo un orden en tu forma de pensar, en tu manera de vivir, incluso en tu físico y en tu economía. Porque el Señor nos cambia todos los sentidos, espiritual, moral, física y materialmente. Porque ya no somos nuestros, mis hermanos, ya que de ahí parte todo. Pero si no lo amas, si no amas a Dios, si no amas a Jesucristo, su obra de redención, si no eres agradecido, ¿qué se pueden esperar los demás? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Medita. ¿Realmente amas a Dios de esa manera? ¿O todavía hay cosas en tu vida que te impiden hacerlo? Por eso les decía al principio, el Señor siempre va a tener una frase: pero tengo contra ti. ¿Todavía le regateas algo? ¿Todavía hay algo en tu corazón que tienes por sublime que no lo quieres soltar? Orden de Dios, mis hermanos, en nuestra vida. El primero, amar al Señor. El segundo, dijo el Señor,
semejante a este. Amar a tus semejantes. Ahora, ¿dónde comienza el amor a nuestros semejantes? En casa, con tu familia, con todo lo que representa para que sea atendida. Miren, el Señor jamás te va a quitar de atender a tu familia, de suplir sus necesidades, por atenderlo a Él. A ver si me doy a entender. Porque hay quienes dicen, primero Dios y no importa lo demás. Tú aquí tienes que estar sirviendo y no me interesa. No, mis hermanos. El Señor no nos obliga a eso. Yo me acuerdo de una frase del pastor Toño Ortiz, estuvimos platicando, y me encantó, hablando del servicio. Y decía, no sacrifiques a tu familia en el altar de servicio, jamás lo hagas, porque no va a ser grato a Dios. Si tú vas a servir a Dios, el Señor va a abrir todas las puertas y todas las posibilidades para que tú lo hagas. Y ustedes yo creo que lo han comprobado en su vida. Hay quienes dicen, ay, pues yo quisiera servir al Señor, yo quisiera servir en la iglesia, pero mi trabajo no me lo permite, mi horario, no sé, las circunstancias no se dan. Y vas con el pastor y el pastor te dice, pues ora al Señor, pídele gracia, y empiezas y de repente sin que tú te des cuenta, de la noche a la mañana te cambian el horario, te cambian de trabajo, te cambian de domicilio, algo sucede, pero empieza el Señor a obrar. ¿Por qué? Porque el que quiere servir a Dios, buena obra desea, y el Señor quiere que tú le sirvas. Entonces, primero amar a Dios, segundo amar a tus semejantes, comenzando por tu casa, tercero es tu trabajo, porque es el recurso que Dios te da para el sostenimiento de tu familia, para proveerle de todo lo necesario, el sustento diario, la educación de tus hijos, aportar para el sostenimiento de la obra del Señor. Ese es el proceso. Y en cuarto lugar, el servicio congregacional, donde el Señor ya te ha llamado a trabajar de una manera directa con tus hermanos. Es un plus servir en la iglesia. Pero el Señor se encarga de todo, mis hermanos. ¿Qué nos queda a nosotros solamente? Obedecer, meternos al orden, esperar sus tiempos. Esperamos 2 años para vernos y aquí estamos. ¿Cuánto tiempo has esperado tú para servir al Señor? ¿Qué has anhelado en tu corazón? Y de repente puedes decirle al pastor, pastor, ¿qué cree? Ya tengo tiempo, ya tengo esto, ya tengo este recurso, ya puedo hacer algo. Entonces, ¿por qué fuiste llamado a servir a Dios? Esa sería una buena pregunta. Y vamos a ver algunos puntos. ¿Por qué fuiste llamado a servir a Dios? Primero, porque fuiste creado para servirle. Ya vimos que fuimos regenerados para una vida de buenas obras, esas que anticipadamente Él ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Por eso son buenas, porque las preparó el Señor, porque vienen del corazón de Dios, no de nuestro propio corazón. Entonces, cuando servimos al Señor conforme a la voluntad de Dios, al que está sirviendo es a Él. A Jeremías le dijo en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Miren, mis hermanos, estos versículos a mí me confrontaron de una manera tan impresionante cuando los entendí. Todos tenemos una vida muy difícil antes de llegar a la fe. Cada uno sabe del chiquero de donde el Señor lo sacó. De hecho, todavía olemos, pero ya no estamos. Pero solamente pensar que estando yo en esa condición, el Señor veía a un pastor, eso constriñe mi corazón. Estaba yo pecando deliberadamente, corrompiéndome de la manera más vil, y el Señor no veía eso. El Señor veía a un siervo. Y eso con todos. A todos nos trajo de un lugar. Igual lo hizo con Moisés, con Gedeón, con Noemías, Jonás, Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, Saulo, donde el Señor les hizo un llamado y finalmente les sirvieron a pesar de ellos mismos.
¿Se acuerda de Jonás? Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás de inmediato se levantó, pero para irse a otro lado. Ya sabemos la historia de Jonás. Pero después de todo lo que tuvo que pasar Jonás para entender la soberanía de Dios, finalmente, ¿dónde terminó? Vomitado en la playa, donde pudo haber llegado en barco. Sí, o sea, es la realidad. Quiso hacer su voluntad. El Señor hizo su voluntad, pese a Jonás. Incluso Jonás quería que le quitara la vida para no cumplir. ¿Hasta dónde llegaba la terquedad de Jonás? O su falta de misericordia. Porque él no quería que se salvara el pueblo de Nínive. Esa era la realidad. El Señor le dijo a sus discípulos, a los pescadores, cuando los encontró: síganme y los haré pescadores de hombres. Y dice que ellos al instante dejaron sus redes y le siguieron. Hechos 9:15. El contexto es Pablo, después de haber sido literalmente tumbado, quedado ciego en el camino a Damasco. No sabía qué hacer. Después lo vemos en una calle de la derecha, en un aposento. No sabía qué hacer. Yo no quisiera pensar qué estaba pasando por la mente de Pablo. Pero el Señor le extiende su misericordia y le dice a Ananías, si era Ananías, ¿verdad? Ve, porque instrumento escogido me es este. Ya me imagino a Ananías cuando le dijo: vas a ir a ver a Saulo de Tarso. Señor, ese es el matacristianos. Dice: tú ve. Dice: para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, de los hijos de Israel. Dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, ese que me perseguía ahora va a padecer por mi nombre. Pese a Pablo, su religión, todo su poder, su fariseísmo, fidelidad, consagración, humildad, negación, valor, esfuerzo, son parte del carácter que se tiene que hacer evidente para cumplir con los propósitos del llamado que Dios te hizo. No es fácil servir a Dios, mis hermanos, si lo quieres hacer en tus fuerzas. Pero es totalmente posible hacerlo si eres moldeable, porque fuiste llamado para servir a Dios. ¿Por qué fuiste llamado? Porque te salvó para que le sirvieras. Para eso te trajo a su luz admirable. Dice Tito 3:5: nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué tan grande es el amor de Dios que no solo nos trajo de la perversión, la corrupción en que vivíamos, dándonos un destino de salvación eterna, sino que nos privilegia con el servicio a Él. De ahí la convicción de lo que ahora representa que seamos llamados hijos de Dios. ¿Tú te enorgulleces de que ser llamado hijo de Dios? ¿Te gusta que te digan que eres un siervo de Dios? Entonces tienes que respaldar todo eso con convicciones, con testimonio. El Señor le dijo a sus discípulos en Juan 15:19: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. La pregunta sería: ¿a ti el mundo te aborrece o todavía te conoce? Mire, sí me va a entender, porque vivimos en el mismo fango, en el mismo mundo. No hay diferencia. Pero cuando nosotros nos apartamos del mundo, el mundo nos va a empezar a ignorar. Si nosotros no nos apartamos del mundo, el mundo todavía nos va a reconocer.
todavía te van a invitar, todavía vas a ser así como apetecible, todavía vas a ser así como el que puede ir, el que puede hacer. No sabe cuántas veces he conocido cristianos que se llega uno a enterar que son cristianos nada más porque en alguna conversación surgió. En alguna ocasión, platicando, no, pues yo soy cristiano, con otra persona. Y por ahí sale alguien, yo también soy cristiano. Tú, el que vas a todas las fiestas, el que no sales de los antros, el que... No, sí, me congrego. Son de los que creen que porque se congregan en un lugar que se llaman cristianos, ya son cristianos. Dijo el pastor Chuy Olivares, es como si alguien porque se mete a una cochera se convierte en coche, ¿verdad? Entonces nos debe quedar claro que el Padre a través de Jesús pues nos ha dado salvación, y esa salvación no es más que para servirle. Mire, no se recibe la salvación mediante el servicio, sino que se recibe la salvación para servir. Fuimos llamados a servir. Por eso tienes un lugar, un propósito y una función que realizar en esta tierra. Y eso es lo que verdaderamente le va a dar sentido y valor a tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que pagó ese precio por ti. ¿Esto qué debe representar? Que tu vida, cuerpo, alma y espíritu ahora tienen que ser dedicados a honrar a quien te redimió y te libró de la condenación al dar su vida por ti. De manera que no vas a servir por compromiso ni por la vergüenza de haber pecado. ¿Por qué toco este tema? Porque muchos quieren servir porque todavía se avergüenzan de su pasado. Así como que quieren limpiar a través del servicio la vida que llevaron. No, mi hermano, tu vida quedó limpia en el momento que tú fuiste redimido. En una ocasión una hermana me decía, pues yo sé que Dios me perdonó porque Él es bueno y misericordioso, pero yo no me alcanzo a perdonar todavía. Le digo, entonces tú te sientes más justa que Dios. Se oye lindo, se oye muy espiritual. Sí, el Señor me perdonó, pero yo no me perdono. Mis hermanos, eso no es posible. Hay quien todavía trae la carga del pecado. Pero si el Señor te perdonó y te lavó y te puso en las sendas de justicia, ¿para qué crees que es? Para que camines en ellas. Por eso el Señor al final del todo, ¿qué le dijo al siervo? Que sí que hizo la voluntad, que trabajó. Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿por qué fuiste llamado a servir a Dios? Pues porque tu vida le pertenece. Por medio de la redención, de la justificación, nuestro pasado fue perdonado, nuestro presente tiene sentido y nuestro futuro está asegurado. Y en gratitud a esos favores inesperados e inmerecidos, entonces sí va a surgir del corazón el deseo de hacer algo, pero va a ser porque el Espíritu Santo te está llevando de la mano. Así fue como el Señor testificó con su ejemplo la actitud de un verdadero siervo, que siendo hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Vaya conmigo a Juan 13:3. Todas estas citas que hemos estado viendo, ustedes se las conocen, mis hermanos. No creo que les esté yo mencionando nada que ustedes no conozcan. Pero creo que sí, estudiadas de esta manera, nos pueden abrir un panorama diferente. Dice Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, el Señor sabía que ya iba de regreso a casa, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de sus discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Ya se fijó qué palabras? Era bien Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Habemos. ¿Eh? Dice, no me lavarás jamás. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo, no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Vámonos. Mire, así muchos somos, exageraditos, ¿verdad? Y le dice, el que está lavado. Aquí el Señor usa dos palabras. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y aquí hay dos palabras, es loutros y lo hubo. Una significa estar totalmente lavado, o sea, ya totalmente limpio. Y otra simplemente significa lavarse así como lo que está sobrando, lo del momento. Entonces, el que está todo lavado no necesita sino lavarse los pies. Dice, porque están todos limpios. Dice, aunque no todos. Bueno, él sabía quién lo iba a entregar, ¿verdad? Después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro. Y sí, dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo. Este de cierto es un hebraísmo, es una palabra, una frase que significa así como la neta de la neta, así como algo muy cierto, muy seguro, sin lugar a duda. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor al que se le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Entonces, ¿en qué lugar nos está poniendo el Señor? En el lugar de un siervo, de alguien que pone su vida por los demás. Y con ese acto de humildad el Maestro enseña a los discípulos de toda generación dos cosas. Primero, la importancia de la santidad, de estar siempre limpios. Por eso le dijo, el que está todo limpio solamente se tiene que lavar. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el mundo. ¿Cuál es la analogía? Cuando sales a la calle, en aquella época, bueno, los caminos eran de tierra, no había zapato cubierto, eran sandalias, eran guaraches, siempre tenían que llegar y lo primero que hacían era quitarse la suciedad que agarraban del camino. ¿Cuál es la analogía? Nosotros ya somos salvos, ya estamos todos limpios, pero todos los días salimos a ese mundo y se nos va a pegar algo. Desde que salimos, una mirada, una palabra, una reacción, una decisión. ¿Cómo llegas a tu casa? ¿Qué tienes que hacer? Lavarte aquello que te contaminó. El que sea santo, siga siendo santo, santifíquese. De tal manera que primero está hablando de la importancia de la santidad y después del verdadero sentido del servicio. Quienes no obstante ya hemos sido salvos, o sea, lavados por la palabra, nos es necesario limpiarnos de la contaminación que el mundo va dejando, y esto se simboliza con el polvo que día a día se nos pega a los pies. ¿De qué nos estamos guardando? Pues de la contaminación, mis hermanos. Nos estamos guardando de las tentaciones. ¿Se acuerda de que el Señor dijo que la carne era débil? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? También esto nos afirma ante las aflicciones que cada día violentan nuestra paz. ¿Por qué? Porque las aflicciones, las adversidades nos llevan a desanimarnos. Situaciones que el creyente solamente va a poder vencer si somete su carne y pone su confianza en Dios. Y esto no es otra cosa más que la santificación. Por medio de la palabra, por medio de la dirección del Espíritu Santo, esto el Señor lo va realizando en quienes son sensibles a su trato. Mientras caminemos por este mundo, el Señor se va a encargar de santificarnos, mis hermanos.
pero tenemos que ser sensibles a esta santificación. En Primera de Juan 3, versículo 14. ¿No se han cansado? No. Primera de Juan 3, 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Son palabras duras, mis hermanos. O sea, está diciendo el apóstol que si nosotros no manifestamos el servicio amoroso hacia los demás, pues muestra la condición de quien realmente no ha entendido las leyes del reino, no ha entendido amar al prójimo como a sí mismo. Y eso es algo que tenemos que tener por convicción. Entonces, si no amamos a las personas que están en nuestro entorno, si no tenemos el deseo de servir desinteresadamente a nuestros hermanos, pensando siempre en anteponer nuestros deseos, necesidades, voluntad, entonces habría que meditar cómo está mi corazón en cuanto a humildad, en cuanto a obediencia, en cuanto a negación. ¿Cómo está el corazón de este siervo que quiere servir, pero que todavía hay muchas cosas que le están lacerando, que lo están haciendo no dar ese plus, le voy a decir así, que el Señor está demandando? Filipenses 2:3 dice también: no haga nada por contienda o por vanagloria. O sea, competencia. ¿Usted cree que hay competencia ministerial? Vaya que sí hay. Y aguas, Pero dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto no es fácil, pero si viera qué bien se siente el entender que soy siervo, que estoy para servir, que estoy para sostener, para apoyar. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y mire, las evidencias de una iglesia que sabe ponerse por los demás se notan. Y no lo digo para que usted se enorgullezca, pero sí se le nota. Sí se ve el carácter de una iglesia que trabaja. Sí se ve el carácter de una iglesia que ama a Dios y que se aman entre ustedes. Y eso que los acabo de conocer. Bueno, me faltan 2 o 3 días, a lo mejor me decepciona. Mateo 23:11 dice: el que es el mayor de entre ustedes sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Usted cree que el Señor cumple con esto? Sí. A veces unos se ponen a pensar, bueno, ¿y por qué será que tan orgulloso, tan prepotente, tan vanidoso, con tantas cosas que se le notan, de repente así como que todo se le da, de repente como que todo le funciona? Aparentemente sí. ¿Y sabe qué? El Señor lo hace y lo permite porque a muchos los deja que suban, de tal manera que todos los vean. Pero cuando todos los ven, los desnuda, los expone. ¿A usted le gustaría eso? Entonces no se suba. Quédese abajo. El siervo de Dios con humildad reconoce sus debilidades y su necesidad de aprender. Porque solamente quien es enseñable podrá enseñar. Nadie puede dar lo que no tiene, mis hermanos. El mismo Señor dijo, no muchos se pongan por maestros. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo la va a usar bien si no la conoce, si no se prepara? El siervo de Dios sabe también que necesita ser disciplinado, ser exhortado para crecer, para madurar.
A nadie le gusta la disciplina, a nadie le gusta que lo exhorten. Y es que se ha empleado mal la palabra exhortación, mis hermanos. Normalmente la palabra exhortación se ha tomado como un regaño, como un tratar de exponer a alguien, y no. La exhortación es una fuente de advertencias. ¿Por qué? Porque su función es corregir a los que están en riesgo de desviarse. Por eso se tiene que hacer con amor, con paciencia, con mansedumbre. O sea, exhortar no es regañar. Y hay quien usa mal la palabra y dice, es que yo lo exhorté, y hasta le hacen así como, lo exhorté. No, te portaste mal. Si tu hermano está mal, si tu hermano está haciendo lo malo delante de Dios, tiene un problema con Dios. Y si tiene un problema con Dios, tienes que verlo con misericordia. Lo tienes que llevar de la mano a que se arrepienta. El que hace que alguno se arrepienta cubre multitud de pecado. Natán exhortó al rey David, a pesar que su integridad física estuvo en peligro. Acuérdese que Natán se estaba presentando ante el hombre más poderoso de la época. Sin embargo, no dejó de hacerlo. ¿Pero cómo lo hizo? Con sabiduría, con mansedumbre, con dolor, porque le dolía ver la condición de su amigo, de su rey. La exhortación que Natán le hizo a David fue doloroso para los dos, pero fue el detonante para que David llegara a reconocer su condición de pecado y así se hiciera evidente un corazón conforme al de Dios. De eso también vamos a hablar en estos días. Pablo exhortó a Pedro públicamente, lo cual debió haber sido muy doloroso, pero finalmente Pedro lo recibió y obró para bien. La exhortación, aunque la mayor de las veces es dolorosa, nos va a edificar. El siervo debe ser ejemplo para todo su entorno, su casa, su trabajo, la iglesia. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice, ustedes son testigos y Dios también de que nos hemos comportado con ustedes, los creyentes, de manera santa, justa e intachable. Fíjese qué palabras usó Pablo para dar testimonio de sí mismo. En cierta ocasión dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decirle a alguien, imítame a mí? No me atrevo. No me atrevo. Es un estándar muy alto, y no porque no tenga que cumplir con ese estándar, no es porque no tenga que hacerlo, pero no me atrevo. Porque los que estamos llamados a servir es para hacer bendición a los demás, mis hermanos. Si recibimos de gracia es para dar de gracia, no para estar esperando las bendiciones de Dios. Hablaba yo al principio de por qué a la mayoría, después de haber nacido de nuevo, el Señor no nos lleva, no nos saca de este mundo caído. Y la respuesta es para ser un instrumento. Y ese instrumento va a ser posible que muchos puedan llegar a conocer a Jesucristo, mis hermanos. Y esa es tu labor y mi labor. Pero para eso necesitamos entender todo lo que hemos hablado en este momento. Si eres un hijo, una hija de Dios, has sido llamado a servir desde el momento que fuiste reconciliado con Él. Y a partir de ese momento eres un cristiano de tiempo completo. No hay cristianos a la mitad de la semana. ¿Cómo se dice? 7 por 24, ¿cómo se dice? Hasta dormidos, mis hermanos, tenemos que manifestar nuestra fe. Para los cristianos, servir al Señor no es opcional. Así que Jesús nos enseñó a servir y a dar. Verbos que deberían definir nuestra vida.
Si decimos creer, tenemos que poner en práctica lo que sabemos, porque conocer la palabra sin ponerla por obra nos va a producir también un estancamiento espiritual. ¿De qué te sirve estar conociendo? ¿De qué te sirve estarte alimentando? Les animamos a que vengan a la mesa y usted viene y come. ¿Qué hace con todo lo que come? Si no lo pone en ejercicio. Va a haber un estancamiento espiritual. Mire, hay aguas que cuando se estancan empiezan a oler mal. Y hay creyentes que saben tanto y dan tan poco que empiezan a oler mal. O sea, empiezan a dar evidencia de soberbia, de orgullo. Se convierten más en jueces y críticos que en siervos, porque saben mucho, pero no da nada. Un buen discípulo de Jesús es un siervo maduro que deja de preguntar cómo o quién va a satisfacer sus necesidades. Es el que pregunta cómo y a quién puedo servir para satisfacer sus necesidades. Recordemos que algún día nos presentaremos delante de Dios y Él va a evaluar lo que hicimos con los talentos que nos depositó confiadamente, y cada uno tendrá que dar cuentas a Dios. Si en este momento el Señor nos llamara cuentas a todos, ¿cómo nos iría? Siempre le digo a la iglesia, y me lo digo a mí mismo, vive como si fuera el último día, porque no sabemos en qué momento vamos a estar delante del trono del Señor, mis hermanos. Ese día en que el Señor hará un balance de la inversión espiritual, del esfuerzo, los recursos, el tiempo que gastamos sirviéndonos a nosotros mismos, haciendo lo que nos placía, y cuánto de ese tiempo, de esos talentos, de esa inversión que el Señor nos dio, la dirigimos a servirle a Él, a obedecerle, a bendecir al cuerpo de Cristo, a predicar el Evangelio. El Señor usa a quien quiere. Y mire, el Señor te llama una vez, pero no te va a estar rogando. Si tú desechas y si tú rechazas el llamado, créeme que Dios no deja de ser Dios, pero va a buscarse a otro. ¿A quién prefieres que use? ¿A ti o a otro? Entonces, mis hermanos, Él usa a quien quiere. Y el llamado es para todos. Conoce el corazón de sus hijos, pero también conoce el corazón de quienes no lo son. Delante del Señor no cuenta nada que Él no haya puesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él solamente va a recibir y va a aceptar lo que ponga Él mismo en ti. Abraham, y ya con eso casi termino, era un viejo. Jacobo, un fraudulento. José fue humillado, fue abusado. Moisés, apocado y tartamudo. Gedeón, miedoso y desconfiado. Rahab, inmoral y mentirosa. Nehemías era un copero. David cometió adulterio y homicidio. Sansón fue frívolo y fornicario. Jonás, desobediente. Noemí, una viuda desprotegida. Jeremías, un llorón. Juan Bautista, un excéntrico. Pedro, impulsivo e imprudente. Marta, afanada. María, endemoniada. La samaritana fracasó en sus matrimonios. Zaqueo se enriqueció ilícitamente. Tomás era incrédulo. Simón el celote era un guerrillero. Pablo era iracundo. Pedro inseguro. Timoteo tímido y enfermizo. Y así muchos más. Muchas personas con muchos defectos y pocas virtudes, pero Dios usó a cada uno de ellos para su servicio. ¿Qué digo con esto? Que sin conocerlos bien, si tienen en su corazón el servir a Dios y reconocen la vocación a la cual fueron llamados y su condición delante de Dios, verse tal como son, con todas sus debilidades, incapacidades y defectos, si confían en el Señor y son sensibles a su dirección y deciden despojarse a sí mismos, consagrándose en obediencia, seguramente en su tiempo el Señor los va a usar grandemente.
si no es que ya lo está usando algunos de ustedes. A muchos ya los está usando, y eso los coloca en una situación más privilegiada, pero también más delicada, porque estás ministrando delante de un Dios 3 veces santo. Estás sirviendo a un pueblo que fue comprado a precio de sangre. Así que cualquiera que sea tu caso y tu condición, lo mejor será que camines con la mirada puesta en lo alto, vigilante, atento, reconociendo los tiempos, creciendo en tu fe, caminando en obediencia y esperando. Ahora sí voy a hacer la pregunta. Después de lo que han escuchado y que saben un poquito más del por qué y lo que requiere el Señor para servirle, una pregunta: ¿estás dispuesto a pagar el precio? La segunda: ¿eres un siervo de Dios? El silencio es bueno, es honesto, pero que nos haga meditar. Y que esta palabra les permita hacer una profunda reflexión. Hagan un alto, sea que deseen servir, sea que estén sirviendo, lo que Dios haya puesto en su corazón, pero no rechacen la palabra, no la menosprecien, no la hagan de lado, que no regrese vacía. Vamos a hacer una oración.